un paquete de medidas en un Real Decreto por valor de 76 millones de euros. En ella se incluyen ayudas, financiación, acceso de los artistas a la prestación por desempleo de forma extraordinaria o mayores deducciones por mecenazgo. Saludamos ya en directo al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Ministro, buenas tardes y gracias por atender a Castilla y León Televisión. Buenas tardes. Usted dice, a propósito de estas medidas, que se trata de que nadie se quede atrás, tampoco el mundo de la cultura. Sus peculiaridades estructurales y de temporalidad le han hecho en este momento todavía más vulnerables si cabe. ¿Llegan a tiempo estas ayudas? ¿Van a ser suficientes? Bueno, son dos preguntas diferentes. Deben llegar a tiempo. En realidad son el resultado de la comprobación a lo largo de estas semanas del alcance de las otras medidas generales que tomamos en los primeros consejos de ministros, ¿no? Que era casi un ejercicio de responsabilidad comprobar si los ERTEs, las medidas por cese de actividad, la liquidez llegaba o no llegaba a la cultura. Hemos visto que algunas de estas medidas han llegado bien, los ERTEs han funcionado bien, por ejemplo, en el ámbito del libro, las ayudas por cese de actividad han llegado en torno a un 40 o 50% de las empresas culturales, pero la liquidez no ha llegado con la fluidez que queríamos, ¿no? Entonces, esa experiencia junto a esa idea a la que se refería usted o me recordaba usted de no dejar a nadie atrás, nos ha llevado a aprobar este decreto el pasado martes, muy pocas semanas después de la pandemia, del origen, del inicio de la pandemia, y por tanto yo creo que están en tiempo, miran hacia atrás, miran hacia la voluntad de paliar, no de resolver absolutamente, pero sí de paliar el daño causado en el ámbito cultural por los efectos de la crisis sanitaria, los efectos sociales y económicos, pero miran también hacia adelante, hacia este proceso de desescalada, de transición que hemos iniciado, que incluye a todos los sectores de una forma progresiva, gradual, y por consiguiente es un decreto, a mi juicio, que es verdad que además es potente desde el punto de vista económico, en un contexto de escasez y de dificultad, son casi 80 millones directos, con 800 millones posibles de avales a partir o a través de CREA, pero también con incentivos fiscales importantes, no solo en el ámbito del mecenazgo, también en el rodaje de películas y de series, o por ejemplo, en relación con el libro electrónico, que hemos bajado en una demanda histórica al 4% el IVA en relación con el ebook, ¿no? Por tanto, creo que es un decreto que además satisface algunas demandas históricas de los sectores, por ejemplo, en relación con la protección de los trabajadores más vulnerables de la cultura, en el ámbito de las artes escénicas, de la música, del teatro, de la danza, del circo. Era una vieja demanda que tiene que ver también con el Estatuto del Artista y hemos dado satisfacción. Es verdad que desde el punto de vista técnico era muy difícil, porque el propio sector nos decía que las características de muchas de sus tareas vinculadas a la intermitencia, vinculadas a la temporalidad, pues habían dificultado históricamente que se resolviera este tema. Lo hemos hecho ahora, completado con los ERTEs, yo creo que es un paraguas o una red de protección importante en este momento, y con las ayudas también a los sectores, al cine, al teatro, a las bellas artes, es decir, a todos los sectores para que puedan, digamos, transitar esta situación. Se hablaba en el reportaje inicial de que los aforos van a ser inicialmente reducidos, lógicamente esa es una exigencia sanitaria, de seguridad, pero estas ayudas pueden perfectamente acompañar esas limitaciones y ayudar a los sectores a transitar hacia la nueva normalidad, ¿no? Vamos a ver si, lógicamente, la normalidad llegará cuando tengamos una vacuna o un tratamiento, pero tenemos que hacer un esfuerzo de solidaridad entre todos, también las demás administraciones públicas y el conjunto de la sociedad. Por eso los incentivos en el ámbito del mecenazgo apelan a la sociedad, a la solidaridad privada, a las grandes fortunas o a las ayudas de los propios ciudadanos, para que este gran pilar del Estado social y democrático ministro, de derecho, que es la cultura, lo reforcemos. Disculpe, perdone, sí. Si le parece, vamos a ver cómo ha recibido precisamente el sector estas medidas. En general lo ha hecho con una moderada satisfacción, pero hay quien se siente olvidado. Le invitamos a que escuche lo que dice, por ejemplo, Víctor Herrero, que es técnico de sonido. Todos los trabajadores que estamos detrás del telón en la cultura, como técnicos de backline, sonido, luces, vídeo y un largo etc., no nos vemos acogidos por las ayudas del gobierno a la cultura. ¿Prevén lanzar medidas para este sector que tanto lo necesita?
¿Qué le responde, ministro? Y le pido brevedad porque tenemos bastantes preguntas y poco tiempo. Bueno, voy a ser breve. La protección por desempleo es la protección general. Lo dijimos al principio de la crisis, esta es una crisis total, que afecta a todos los sectores económicos, al turismo, por supuesto, a la cultura singularmente porque dependen del público, pero en realidad al conjunto de la economía. El Gobierno ha tomado medidas muy potentes desde el punto de vista de la solidaridad con todos los sectores afectados, ¿no? con medidas transversales, generales, poniendo en circulación el 20% del Producto Interior Bruto, 200.000 millones de euros, y lo que hemos hecho en este decreto, en este ámbito concreto, es comprobar si esas ayudas llegaban a algunos sectores o trabajadores o personas de la cultura más vulnerables. Y a donde no llegaban es donde hemos creado esta norma específica, que era la gran demanda que le decía antes del Estatuto del Artista, pero por esas características singulares de los artistas, sobre todo de las artes escénicas, de la temporalidad y de la intermitencia. El resto de trabajadores tienen la protección, y deben tener la protección, que las normas generales establecen para todos los trabajadores en este país, ¿no? Sí, ministro, pero ¿qué pasa con los empresarios del sector taurino? Porque le han reprochado por carta que les haya dejado fuera de este paquete de ayudas. Bueno, el tema de la tauromaquia, me han mandado una serie de medidas, una serie de propuestas. Ellos mismos me dicen, la Fundación del Toro de Lidia, que la gran mayoría dependen de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Por tanto, digamos, la respuesta fundamental tiene que venir de ahí, pero en todo caso, nosotros también hemos observado que los trabajadores, que era un poco... Este decreto es un decreto para paliar la situación de las personas por la crisis, no es una ley de cultura. Eso lo haremos, ojalá, en cuanto tengamos ocasión, a medio y a largo plazo, si volvemos a la normalidad. Este es un decreto para paliar el daño en los sectores. Y efectivamente comprobamos que los trabajadores de la tauromaquia, del mundo del toro, tienen un régimen especial de la Seguridad Social que está vinculado al año pasado, es decir, a lo que hicieron el año pasado. Por lo tanto, en este año 2020 su protección estaba garantizada por esas tareas del año pasado, y lo que tenemos que pensar con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con el Ministerio de Agricultura, porque digamos de ahí depende también todo lo que tiene que ver con el Toro de Lidia, digamos los distintos ámbitos, una solución para que nadie se quede atrás. Y por tanto, están también en la desescalada. Es verdad que con un aforo reducido, como sucede con el teatro y con el cine, pero la voluntad es que podamos, si la evolución de la pandemia es positiva, podamos volver a la normalidad lo antes posible y se recupere la actividad ministro, en todos los ámbitos, también en el del toro. Disculpe que le interrumpa, pero es que tenemos poco tiempo y tenemos, como le decía, muchas cuestiones que plantearle. Y me alargo ahora mucho que escuche a Antonio Colinas, que es escritor de Castilla y León y que quiere saber qué va a pasar con las pensiones de los escritores. El tema no es nuevo, se ha debatido incluso en el Congreso y esto es lo que le dice. Vamos a escucharle. Lo que no comprendemos es por qué el Gobierno no ha ejecutado este problema. Un problema que nos ha llevado a recortes de nuestra pensión, de nuestras pensiones, hasta el punto de que nos hemos quedado sin ellas. ¿Qué le respondemos, ministro? Bueno, le respondo dos cosas. Una, que este decreto no trata de este asunto porque es una cuestión que tiene que ver con el Estatuto del Artista, que es verdad que hemos tenido que parar porque faltaba este fleco, junto al de los trabajadores de las artes escénicas, el fleco de las pensiones de los autores, también de mis colegas y de mí mismo cuando nos jubilemos como profesores de universidad en relación con nuestras publicaciones. Eso queda por hacer y lo haremos en cuanto la actividad legislativa y parlamentaria esté en condiciones de hacerlo. Es la culminación, lo que señala el autor es la culminación del Estatuto del Artista. Y es verdad que es una tarea pendiente, pero no era una tarea objeto de este decreto. El objeto de este decreto era paliar los daños del coronavirus. Sí, ministro. Le voy a formular 3 preguntas, pero tiene que ser muy breve, porque tenemos solamente un minuto. La primera es, ¿podremos volver al teatro en septiembre? Pues mire, esa se la respondo rápido, no lo sé porque depende de criterios estrictamente sanitarios. ¿Y los conciertos? Al teatro y a todo lo demás. ¿A los conciertos? ¿Cuándo podremos volver a los conciertos? Pues igual, nosotros hemos hecho los deberes en lo que tiene que ver con los protocolos y con la programación de la desescalada, pero no podemos adivinar
qué va a suceder. Por tanto, no sabemos si la evolución es positiva, que es lo que deseamos todos, y los ciudadanos seguimos siendo disciplinados, seguramente todo eso lo podremos ver. ¿Cuándo? Pues cuando sea y cuando lo decida el Ministerio de Sanidad y los científicos. Y una cuestión más, porque si no mis compañeros de deportes me van a regañar. Vamos a ver, usted es también ministro de Deporte y le queremos preguntar por los test masivos a futbolistas. ¿Entiende que desde la ciudadanía de a pie no se entienda que con todas las necesidades que ha habido en los hospitales, en las residencias, ahora a los futbolistas se les esté practicando de forma masiva este tipo de pruebas? Bueno, yo no diría que está sucediendo eso así. Yo lo que diría es que venimos de una situación de crisis que ha sido fundamentalmente sanitaria, que sigue siéndolo. En buena parte de las críticas que yo he recibido, tanto en el ámbito de la cultura como en el deporte, por si llegaba o no llegaba tarde, era porque estábamos en esa prioridad. Ahora seguimos estándolo en esa prioridad, pero mirando hacia adelante, ¿no? Y por tanto, si queremos que el deporte se ponga en marcha, tenemos que hacer todo lo posible para garantizar la salud y la vida de las personas que lo desarrollan, ¿no? Igual que en el ámbito de la cultura o en las empresas de otros ámbitos económicos. Por tanto, creo que las tareas que hay que hacer necesarias de prevención hay que hacerlas para que se celebre con todas las garantías. Vamos a ver si aún así el resultado es ese, porque va a depender, como le decía, de la evolución de la pandemia. Pero creo que los jugadores de fútbol, los deportistas en general, pues merecen esa protección y esa seguridad y esa garantía como todos los ciudadanos de este país, ¿no?